Buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Esteban Palacio de la Universidad Nacional de Colombia en el pregrado de Ingeniería Química. El día de hoy vamos a hacer una serie de experimentos los cuales determinarán los factores que afectan la velocidad de una reacción química. Para esto se necesitarán diversos materiales como lo son una cuchara de metal, dos vasos de vidrio, un bicarbonato de sodio, dos pastillas efervescentes, un vinagre y un trapo para limpiar. Para ponernos en contexto, la velocidad de reacción es la cantidad de reactivos que desaparecen y la cantidad de productos que se forman a través de un determinado tiempo. Para el primer experimento se tomaron 10 gramos de soluto para cada recipiente, en este caso bicarbonato de sodio. Posteriormente se agregó el soluto a cada uno de los recipientes. Dichos recipientes contienen agua fría el primero y el segundo agua caliente. ¿Qué significado tienen las burbujas que observa? La aparición de las burbujas corresponde a la descomposición de ácido carbónico en agua y dióxido de carbono. Señalado lo anterior, el CO2 producido escapa de la solución en forma gaseosa, debido a que su densidad es menor que la del agua. Las burbujas son más pesadas que el aire y por esta razón el dióxido de carbono se acumula en la parte superior del recipiente. Porque se observa más burbujas en un vaso de vidrio y en el otro menos. Esto se debe al incremento de la temperatura, lo que provoca un aumento en la energía cinética de las moléculas. Debido a esto, al introducir bicarbonato de sodio, este reacciona de una forma más rápida y, por lo tanto, libera el dióxido de carbono a una mayor velocidad con respecto al agua fría. En visto del anterior, se genera una percepción de que en el recipiente de agua fría hay una mayor cantidad de burbujas. Sin embargo, en condiciones ideales donde existe una misma cantidad de soluto y de solvente, las moles de dióxido de carbono generadas son las mismas para los dos casos, es decir, la cantidad de burbujas es igual en ambos recipientes. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de la reacción y la temperatura? La temperatura afecta la velocidad de reacción. Una mayor temperatura implica una mayor energía cinética de las moléculas, por lo que aumentará la probabilidad de que las colisiones sean productivas. ¿Qué reacción ha sido más rápida? La reacción más rápida fue la que tenía una mayor temperatura. Esta reacción fue más rápida ya que a mayor temperatura mayor será la velocidad de reacción. ¿Qué tipo de reacción es? Como podemos observar, se generan dos reacciones. La primera de ellas es de doble desplazamiento en donde dos sustancias iónicas se unen e intercambian parejas. Posteriormente, el ácido carbónico, al ser inestable, generó una nueva reacción de descomposición formando dos productos, en este caso dióxido de carbono y agua. Para el segundo experimento, denominado demostración del aumento de la velocidad de la reacción con la concentración. Para este experimento se llenan los dos vasos con el mismo volumen de vinagre y se agrega en el primero 2 gramos de bicarbonato y en el segundo 10. ¿Qué significado tienen las burbujas observadas? Al reaccionar bicarbonato de sodio con vinagre tiene lugar una reacción química de neutralización que genera como producto dióxido de carbono. Como se explica en el anterior experimento, el CO2 se libera en estado gaseoso en forma de burbujas. ¿Por qué se observan más burbujas en un vaso de vidrio y en el otro menos? Por la cantidad de soluto de bicarbonato de sodio que reacciona, ya que al agregar una mol de cada reactivo genera una mol de CO2, es decir, a mayor cantidad de moles que logra reaccionar, mayor será la cantidad de dióxido de carbono generado como producto y liberado en forma de burbujas. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de reacción y concentración? En términos generales, a mayor concentración, mayor velocidad de reacción habrá, ya que a mayor concentración de reactivos es más probable el choque entre dos moléculas de estos, aumentando la probabilidad de que se genere una reacción química. ¿Qué reacción fue más rápida? La que tiene una mayor cantidad de bicarbonato. Esto se debe porque hay más opciones de choque entre las moléculas, por tanto mayor velocidad de reacción. ¿A qué se debe la diferencia de temperatura entre los dos vasos? Al reaccionar el bicarbonato de sodio y el ácido acético se requiere una absorción de energía en forma de calor para que dicha reacción se dé. Con base en lo anterior, el recipiente con una mayor concentración absorbe más calor y por lo tanto la temperatura del vaso disminuye. Es una reacción exotérmica o endotérmica, reversible o irreversible. Cuando el bicarbonato de sodio se combina con el vinagre, también conocido como ácido acético, genera una reacción endotérmica que absorbe el calor y es una reacción irreversible porque se produce una reacción química, en donde no se puede obtener nuevamente los reactivos en su estado inicial. Se ha disuelto todo el soluto durante la reacción. El que tenía una mayor concentración no se disolvió completamente, ya que se evidencia una faltante por reaccionar, mientras que el de menor concentración se disolvió por completo.
Para el tercer experimento denominado demostración del aumento de la velocidad de la reacción con el grado de división. Para este experimento se utiliza dos recipientes con el mismo volumen de agua caliente y dos pastillas efervescentes con la diferencia de que una pastilla está triturada. Primera pregunta, ¿qué significado tienen las burbujas observadas? La pastilla efervescente al entrar en contacto con el agua, el bicarbonato sódico se disocia en dos iones, el ion hidrógeno, carbonato y el ion sodio. El primero reacciona con el ácido de la pastilla y da lugar, entre otros compuestos, al dióxido de carbono, CO2, gas que forma pequeñas burbujas ascendentes y que explotan al entrar en contacto con el aire. ¿Qué tipo de reacción es? Como se evidencia en el primer experimento, hay una reacción de doble desplazamiento en donde se forma hidróxido de sodio y ácido carbónico. Posteriormente, el ácido carbónico, al ser inestable, genera una nueva reacción de descomposición, formando dos productos, en este caso dióxido de carbono y agua. Porque se observan más burbujas en un vaso de vidrio y en el otro menos. Se observan más burbujas en la pastilla efervescente triturada por el área de contacto del reactivo. Sin embargo, en la pasta completa se observan burbujas por un tiempo más prolongado. De acuerdo con lo anterior, la cantidad debe ser la misma, lo que varía es el tiempo en la que se generan estas. ¿Cuál es la relación entre la velocidad de reacción y el grado de división? La pulverización, es decir, la reacción a partículas de menor tamaño, aumenta enormemente la velocidad de reacción, ya que facilita el contacto entre los reactivos y por lo tanto la colisión entre partículas. ¿Qué reacción ha sido más rápida? Como pudimos observar, la reacción más rápida fue la del bicarbonato de sodio triturado, puesto que a mayor área superficial se aumentó la velocidad de reacción, pues hay más colisiones entre moléculas. Es una reacción exotérmica o endotérmica, reversible y irreversible. En similitud al experimento anterior, esta reacción también es endotérmica porque absorbe energía y es reversible porque es una reacción en donde se puede obtener nuevamente los reactivos. Se disuelve todo el soluto durante la reacción. En este experimento las dos se disolvieron completamente. La única diferencia fue en los tiempos de reacción. En la triturada fue más rápida. Para concluir, la velocidad de reacción se ve afectada por factores físicos como lo son la temperatura a la que se produce, la concentración y la superficie de contacto. Entonces, a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción, a mayor concentración, mayor velocidad de reacción y a mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción. Muchas gracias por la atención prestada. Estos fueron los 3 experimentos de hoy y hasta la próxima.